La luz del atardecer de julio se colaba a través de las cortinas de tul del comedor de la casa de los Dunlap, tiñendo de tonos dorados los oscuros muebles. Estela puso sobre la mesa los platos de pollo frito, puré de patatas y judías verdes, intentando ignorar la penetrante mirada de su suegra, que estaba sentada en su sillón favorito junto a la ventana, observando cada movimiento de su nuera. Bertha Dunlap nunca había ocultado su disgusto por la elección de su hijo. 60 años de vida le habían enseñado a dominar el arte de los comentarios cáusticos y las pausas significativas. Incluso ahora, cuando Estela preparaba la cena tras un largo día en el hospital, su suegra encontraba un motivo para criticarla. En 3 años de matrimonio, Estela había aprendido todas las sutilezas del carácter de Bertha. Por la mañana, el café era demasiado flojo o demasiado fuerte. Por la tarde, se quejaba de la forma en que su nuera tendía la ropa o lavaba los platos. Por la noche, su suegra solía resumir el día, enumerando todos los defectos de Estela con la metódica de un contable. Bertha nunca gritaba ni insultaba abiertamente. Sus armas eran frases tranquilas y venenosas, lanzadas entre medias, como si fueran observaciones inocentes. «Te has olvidado de echar la sal», dijo Bertha sin apartar los ojos de su labor. «Aunque es algo habitual en ti». Estela volvió en silencio a la cocina, a por el salero. Sabía que había estado en la mesa desde la cena, pero era inútil discutir. Bertha siempre encontraba la manera de tener razón, incluso cuando era evidente que estaba equivocada. Era uno de sus talentos distorsionar la realidad para que su cuñada se sintiera culpable de todos los pecados del mundo. La cocina era el único lugar de la casa donde Estela se sentía relativamente a gusto. Aquí olía a especias y pan fresco. Aquí podía olvidarse por unos minutos de la fría mirada de su suegra. Bertha rara vez se asomaba a la cocina. Pensaba que no era su territorio, sino el deber de su nuera. Sin embargo, eso no le impedía criticar los resultados de los esfuerzos culinarios de Estela. «Mamá, ya basta», llegó la voz de su marido desde el pasillo. Ryan apareció en la puerta del comedor, aún con el uniforme de electricista, el rostro cansado tras una larga jornada en la obra. Le brillaban las gotas de sudor en el pelo rubio y tenía las manos sucias de trabajar con cables. «Estela cocina de maravilla». Bertha recompensó a su hijo con una sonrisa condescendiente, nada parecida a la que recibía su nuera. Cuando su suegra miró a Ryan, su rostro se suavizó, sus ojos se llenaron de calidez. Para ella, seguía siendo un niño al que había que proteger de todos los problemas del mundo. Y el principal problema en su mente era Estela. «Por supuesto, hijo, solo quiero que todo esté en orden en nuestra casa». Ryan fue al baño a lavarse las manos y Estela oyó el sonido del agua del grifo. Siempre llegaba a casa cansado pero satisfecho. Le encantaba su trabajo de electricista. Le gustaba resolver problemas técnicos, solucionar averías, ver el resultado de sus esfuerzos. En casa, sin embargo, le esperaba otro problema. Dos mujeres que no encontraban un lenguaje común. Estela dejó el salero sobre la mesa y ocupó su lugar habitual frente a su suegra. Con los años habían desarrollado un cierto ritual. Bertha se sentaba de espaldas a la ventana, para que la luz del atardecer no le impidiera mirar la expresión de los rostros de sus interlocutoras. Estela se sentaba enfrente, como un acusado ante un juez. Ryan tomó asiento entre ellas, tratando constantemente de suavizar la tensión que podía cortarse con un cuchillo. «¿Cómo van las cosas en el trabajo?», preguntó a su mujer, poniéndose sus propias patatas. Tenía las manos limpias, pero aún se le veían vetas oscuras bajo las uñas, un rasgo profesional con el que hacía tiempo que se había acostumbrado. «Normalmente. Hoy han traído a un anciano con un infarto. Llegaron justo a tiempo». Estela cortó un trozo de pollo, tratando de no notar cómo Bertha se encogía al mencionar el hospital. Su suegra nunca había aprobado la profesión de su nuera. En su opinión, la enfermería no era un verdadero trabajo para una mujer casada. Bertha pensaba que Estela debía quedarse en casa y ocuparse de las tareas domésticas mientras se preparaba para ser madre. El hecho de que la joven pareja aún no tuviera hijos era otra fuente de comentarios cáusticos. Su suegra se preguntaba periódicamente si había llegado el momento de que Estela asumiera por fin su propósito directo, insinuando que la falta de hijos a los 30 años era ya un diagnóstico. «Hay tantos gérmenes en el hospital». Bertha sacudió la cabeza mientras cortaba cuidadosamente la carne en trozos pequeños.
No entiendo por qué traes todos estos contagios a casa. En mis tiempos, las mujeres sabían cuál era su lugar. Stella contó mentalmente hasta 10. Oía esta perorata con regularidad, casi cada vez que hablaba de trabajo. Berta realmente creía que el lugar de una mujer estaba en el hogar, no en los pasillos del hospital. El hecho de que ella misma hubiera trabajado en correos durante 25 años no contradecía sus creencias. Al parecer, el servicio público se consideraba más honorable que ayudar a los enfermos. Los tiempos han cambiado, mamá, dijo Ryan en voz baja. Stella ayuda a la gente. Es un trabajo importante. Importante, se burló Berta alzando las cejas. ¿Quién va a llevar la casa? ¿Quién va a parir nietos? ¿O crees que la carrera es más importante que la familia? A Stella le tembló el tenedor en las manos. Este tema era especialmente doloroso. Ella y Ryan llevaban 2 años sin protección, pero el embarazo no había llegado. Los médicos decían que llevaba tiempo, que el estrés podía afectar a la capacidad de concebir, pero Berta lo veía como una prueba más de la inferioridad de su nuera. Estamos planeando tener hijos, mamá. Solo nos estamos tomando nuestro tiempo, dijo Ryan, y Stella notó que se ruborizaba ligeramente. Siempre se había sentido incómodo hablando de temas íntimos con su madre, pero Berta sacaba el tema con regularidad. Tómate tu tiempo, dijo su suegra. Cuando yo tenía tu edad, ya os había dado a luz a ti y a tu hermano. Ahora los jóvenes solo piensan en divertirse. Mencionar al hermano de Ryan siempre dolía. David había muerto en un accidente de coche hacía 5 años, y Berta aún no podía superar la pérdida. A menudo comparaba a sus hijos, y esas comparaciones siempre no favorecían a Ryan. David era mayor, más inteligente, tenía más éxito. David se casaría con la chica adecuada y ya le daría nietos a su madre. David nunca la disgustaría con sus decisiones. Stella recordaba haber conocido a Ryan 4 años atrás. Había acudido al hospital a visitar a un compañero que se había electrocutado en el trabajo. En aquel momento, Ryan le había parecido un tipo tranquilo y amable, sin pretensiones. No trataba de impresionar con ropa cara ni frases altisonantes. Simplemente era él mismo, un hombre honesto y trabajador que sabía apreciar las cosas sencillas, pero conocer a su madre fue un verdadero shock. A Berta le cayó mal Stella a primera vista. Tal vez fuera el hecho de que la nuera trabajara en el hospital donde murió el marido de Berta. Tal vez la suegra simplemente no podía aceptar el hecho de que el único hijo que le quedaba eligiera a su propia compañera de vida. O tal vez Berta pensaba que, tras la muerte de David, Ryan debía dedicar su vida a su madre y no a otra mujer. Por cierto, continuó Berta, cambiando repentinamente su tono a uno más ligero. Dentro de una semana me voy a casa de mi hermana Lucille, en Lake Tahoe. Me lo lleva pidiendo un mes. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Ryan, con una nota de alivio en la voz. Él también se estaba cansando de la tensión constante en la casa. 2 semanas, quizá más. Necesito un buen descanso antes de grandes cambios. Había una nota extraña en la voz de su suegra que Stella no podía identificar. Algo entre anticipación y schadenfreude. Berta miró a su hijo con una calidez especial, como si estuviera compartiendo con él un secreto importante. ¿Qué cambio?, se preguntó Stella, e inmediatamente se arrepintió de haber hecho la pregunta. Era mejor guardar silencio. Berta giró lentamente la cabeza hacia su cuñada, y algo depredador brilló en sus ojos. Por ahora es un secreto, pero vamos a tener una conversación muy seria cuando volvamos. Una conversación familiar. ¿Sobre qué?, preguntó Ryan con recelo. Un poco de todo, sonrió Berta enigmáticamente. Sobre honestidad, sobre confianza, sobre quién vale qué en esta familia. Creo que se aclararán muchas cosas. Stella sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Había una amenaza directa en el tono de su suegra, aunque las palabras parecían inofensivas. Berta siguió comiendo como si no hubiera dicho nada especial, pero el ambiente en la mesa cambió radicalmente. «Mamá, estás hablando con enigmas», intentó bromear Ryan, pero la broma resultó forzada. «¿Qué clase de misterios?» «Misterios no, hijo. La verdad. A veces la verdad puede ser muy dolorosa, pero tienes que saberla, sobre todo cuando se trata de gente en la que confías». Berta lanzó una rápida mirada a Stella, y esa mirada estaba llena de tal odio que la joven retrocedió involuntariamente. En ese segundo la suegra ya no fingía. La máscara de cortesía había caído,
y Estela vio el verdadero rostro de aquella mujer, maliciosa, vengativa, llena de sed de destrucción. «No sé a qué te refieres», dijo Estela en voz baja, aunque lo entendía muy bien. Berta tramaba algo contra ella. ¿No lo ves? Berta ladeó la cabeza, sorprendida. Qué extraño. Normalmente la gente sabe exactamente lo que hace. ¿Y con quién? Ya basta, mamá, dijo Ryan secamente. Si tienes algo concreto que decir, dilo directamente. Si no, no hace falta que estropees la cena con insinuaciones. Berta suspiró, como si su hijo la hubiera molestado profundamente con su desconfianza. Siempre estás defendiéndola, Ryan. Te honra. Un hombre debe proteger a su mujer, pero a veces es a la propia esposa a quien tiene que proteger. ¿Qué se supone que significa eso? La voz de Ryan se endureció y Stella vio cómo se le tensaban los músculos del cuello. No es nada especial. Es que después de las vacaciones voy a enseñarte algo interesante. Algo que he encontrado por casualidad. Y entonces decidirás por ti misma si merece la pena vivir con los ojos cerrados. Stella dejó el tenedor. Se le había quitado el apetito. No tenía ni idea de qué estaba hablando Berta, pero la amenaza era más que evidente. Era evidente que su suegra tramaba algo, y ese algo iba a asestar un golpe devastador al matrimonio. «Lucille me espera el sábado por la mañana», continuó Berta en su tono normal, como si la conversación anterior no hubiera ocurrido. «Ryan, ¿me llevas a la estación de autobuses?» «Claro, mamá. Y tú, Stella, no te olvides de regar mis violetas. Hay que cuidarlas cada 3 días. Espero que puedas encargarte de una tarea tan sencilla». No había nada ofensivo en las palabras de su suegra, pero el tono volvió a ser venenoso. Stella asintió, sin confiar en su propia voz. Las violetas de Berta eran un motivo especial de orgullo para ella. 20 macetas de violetas africanas de diversas variedades que cultivaba en su dormitorio, junto a la ventana sur. Confiar su cuidado a su nuera era el colmo de la condescendencia. El resto de la cena transcurrió en un pesado silencio. Berta terminó su pollo con la mirada de un hombre que acaba de obtener una importante victoria. Ryan frunció el ceño, obviamente considerando las palabras de su madre y tratando de entender lo que quería decir. Stella masticaba mecánicamente la comida, que parecía tan insípida como el cartón. Cuando terminó la cena, Berta se levantó la primera de la mesa. «Buenas noches», dijo, y en su voz volvió a percibirse la misma misteriosa satisfacción. «Debo prepararme. Hay mucho que preparar antes del viaje». Se dirigió a su habitación, pero se volvió en el umbral. «Por cierto, Stella, cuando riegues las violetas, no entres en mi escritorio. Hay documentos importantes. No quisiera que nadie los leyera por accidente. Léelos». Con estas palabras su suegra desapareció por el pasillo, dejando tras de sí una estela de perfume barato y una sensación de desastre inminente. Stella empezó a recoger la mesa cuando Ryan se acercó por detrás y le rodeó la cintura con el brazo. «No le hagas caso», le susurró en el pelo. «A veces mamá dice estupideces, sobre todo cuando está nerviosa antes de un viaje». «No está nerviosa», replicó Stella, apartando los platos. «Está planeando algo, y es algo sobre mí». «¿Qué podría estar planeando?» «Mamá es vieja y aburrida, así que se inventa dramas de la nada». Stella quiso objetar, pero no lo hizo. Ryan no vio el odio que ardía en los ojos de su madre. No oyó la amenaza que acechaba tras cada palabra de Berta. Para él no era más que una vieja cascarrabias que no podía aceptar el hecho de que su hijo hubiera crecido y se hubiera casado. Pero Stella se dio cuenta de que se estaba preparando algo serio. Berta no es de las que se andan con rodeos. Si promete una conversación seria después de las vacaciones, significa que ya está todo pensado y preparado. Y a juzgar por la cara de satisfacción de su suegra, este plan iba a causarle muchos problemas a Stella. Los siguientes días en casa de los Dunlap transcurrieron en una atmósfera de ansiosa expectación. Berta corría por la casa con su maleta, haciendo las maletas para el viaje de su hermana, pero había algo antinatural y teatral en su ajetreo. Stella observó furtivamente a su suegra y notó cómo de vez en cuando se detenía en medio de la habitación con una sonrisa misteriosa, como si recordara algo particularmente agradable. El martes por la mañana, mientras Ryan se iba a trabajar y Stella se preparaba para el turno de día en el hospital, Cindy Holt, la mejor amiga de Berta desde hacía más de 15 años, llamó a casa.
Cindy trabajaba como secretaria para una compañía de seguros y se consideraba una experta en tecnología moderna, aunque sus conocimientos se limitaban a informática y redes sociales. «Berta, soy yo». La alegre voz de Cindy sonó a través del teléfono. «¿Cómo van los preparativos?» Estela estaba fregando los platos en la cocina, pero pudo oír cada palabra de la conversación. Berta nunca hablaba en voz baja, sobre todo cuando estaba satisfecha de sí misma. «Oh, Cindy, cariño. Todo va según lo previsto. Mañana por la mañana iré a casa de Lucille, y cuando vuelva...» Berta guardó un significativo silencio. «¿Estás segura de que esto va a funcionar?» Cindy parecía preocupada. «Quizás sea demasiado cruel». «¿Cruel?» Berta se rió, y no tenía nada de gracioso. «¿Qué tiene de cruel la verdad? Ryan necesita saber con quién está viviendo. No puedo quedarme callada cuando veo esto, arruinando la vida de mi hijo». Estela se congeló con su plato en las manos. Estaban hablando de ella, era obvio. Pero, ¿cuál era la verdad de la que hablaban? ¿Qué le iba a enseñar Berta a Ryan? ¿Lo había comprobado todo? ¿Está todo listo?, preguntó Cindy. «Claro que lo está. Tú fuiste la que me ayudó con el tema del ordenador. Muchas gracias, cielo. Sin tu ayuda, nunca habría podido hacer todas esas páginas web e inscripciones. No es para tanto. Solo quiero asegurarme de que no haya problemas después. ¿Y si se da cuenta? ¿Y cómo? No sabe que sé usar un ordenador. Piensa que soy un viejo tonto que ni siquiera sabe usar un teléfono». «Deja que piense eso». Berta siempre actuaba como una inútil cuando se trataba de tecnología. Cuando Ryan intentaba explicarle cómo utilizar Internet o un teléfono móvil, ella se quejaba de que no sabía nada de esas cosas tan novedosas. Stella se había ofrecido varias veces a ayudar a su suegra a aprender a utilizar un ordenador, pero había recibido a cambio una negativa arrogante. «¿Cuándo vas a enseñárselo a Ryan?», siguió preguntando Cindy. «Una semana después de que vuelva. Primero dejaré que me eche de menos y luego haré una reunión familiar». ¿Te imaginas su cara cuando vea esto? Pobre chico, va a ser duro para él. Pero finalmente verá la luz. Se dará cuenta de la serpiente que tiene en el pecho, y entonces podrá empezar una nueva vida con la chica adecuada. Stella sintió que su corazón latía más rápido. Obviamente Berta había preparado alguna trampa, y tan seria que estaba segura de su eficacia. Pero, ¿qué podía hacer? Stella se había comportado impecablemente durante los 3 años de su matrimonio. Nunca había dado motivos para sospechar. «¿Y si no se lo creía?», preguntó Cindy con cautela. «Lo creerá. Tengo pruebas irrefutables. Algo que no puede explicarse por coincidencia o malentendido. Cuando Ryan vea en lo que se ha convertido su querida esposa, la echará de casa. Eres un genio, Berta. Un verdadero genio. Solo soy buena esperando y planeando. He aguantado a este advenedizo durante 3 años, pero ya es hora de actuar». La conversación se prolongó unos minutos más, pero Stella no escuchaba. Estaba de pie en la cocina, agarrando un plato mojado, tratando de averiguar lo que estaba pasando. Berta había montado algo, y era tan convincente que estaba completamente segura del éxito de su plan. Cuando Cindy se despidió y colgó, Stella se limpió rápidamente las manos con una toalla y se dirigió a su habitación. Necesitaba tiempo para pensar en lo que había oído, pero Berta la interceptó en el pasillo. «¡Ah, Stella!», exclamó su suegra con fingida alegría. «¡Qué alegría tenerte en casa! ¿Podrías ayudarme con la maleta? No sé qué vestidos llevarme». «Por supuesto», respondió Stella, intentando que su voz sonara natural. Fueron a la habitación de Berta, un amplio dormitorio en el primer piso, que olía a saquitos de lavanda y a perfume viejo. La habitación estaba amueblada con muebles de madera maciza oscura. Una cama grande con un cabecero alto, una cómoda con espejo, un escritorio junto a la ventana. En el alféizar estaban las violetas que Stella regaría durante la ausencia de su ama. «Mira», Berta colocó varios vestidos sobre la cama. «¿Azul o verde? A Lucille siempre le ha gustado que vaya bien vestida». Stella miró los vestidos, pero estaba pensando en otra cosa. En un rincón de la habitación había un escritorio con un ordenador, el viejo portátil que Ryan le había regalado a su madre por su último cumpleaños. Berta se había quejado durante mucho tiempo de que no sabía para qué lo necesitaba, pero ahora resultaba que sabía utilizarlo perfectamente. «Tiene que ser azul», dijo Stella. «Te queda bien ese color». «Sí, tienes razón.
Este verde es un poco viejo, aunque... Berta sacudió la cabeza pensativa. ¿Sabes? Estoy muy nerviosa por este viaje. Hace mucho tiempo que no veo a Lucille, pero no había emoción en su voz. Al contrario, Berta parecía inusualmente tranquila y contenta, como alguien que está a punto de hacer realidad un sueño largamente acariciado. ¿Hacía tiempo que planeabais este viaje?, preguntó Estela, tratando de hacer hablar a su suegra. Ah, no. Lucille llamó la semana pasada. Dijo que me echaba de menos y que quería enseñarme su nueva casa del lago. Ya sabes, a veces el destino te dice lo que tienes que hacer. Berta dobló el vestido azul ordenadamente en su maleta, y Estela vio que su rostro se iluminaba con la misma sonrisa enigmática que había tenido en la cena de la noche anterior. ¿A qué te referías ayer?, se atrevió a preguntar Estela. ¿Acerca de la charla seria después de tu regreso? Berta se congeló con el vestido entre las manos, y por un segundo, su máscara de amabilidad se resquebrajó. Oh, eso... Hizo una pausa, como si estuviera eligiendo las palabras. Solo asuntos familiares, querida. Nada que pueda interesarte. El tono de su suegra se volvió más frío, y Estela comprendió que era inútil seguir preguntando. Berta no iba a revelar sus planes antes de tiempo. Bueno, gracias por tu ayuda, dijo Berta cerrando la maleta. Ahora puedo arreglármela sola. Deberías ponerte a trabajar, ¿no? Era una instrucción clara para que abandonara la habitación. Estela asintió y se dirigió a la puerta, pero en el umbral oyó una risita satisfecha detrás de ella. Al darse la vuelta, vio a Berta de pie junto a la ventana, mirándola con una expresión de triunfo mal disimulado. El resto del día en el hospital transcurrió como un borrón. Estela realizó sus tareas mecánicamente, mientras sus pensamientos volvían constantemente a la conversación que había oído. ¿Qué pruebas había preparado Berta? ¿Qué eran esos sitios y registros de los que había hablado con Cindy? Por la noche, cuando Estela llegó a casa, Berta ya estaba dormida. Al menos no había ninguna luz encendida en su habitación, y la casa parecía inusualmente silenciosa. Ryan estaba sentado en el salón frente al televisor, pero era obvio que no seguía lo que ocurría en la pantalla. ¿Qué pasa?, preguntó Estela, sentándose junto a su marido en el sofá. Estoy bien. Mamá ha estado haciendo algo en el ordenador toda la tarde. Dijo que estaba enviando mensajes de texto a Lucille, discutiendo planes de viaje. Qué raro. Pensé que no sabía usar Internet. Sí, yo también me sorprendí. Resulta que Cindy le enseñó lo básico. Dice que sabe escribir cartas y buscar cosas en Internet. Stella asintió, fingiendo que el mensaje no le interesaba más que la previsión meteorológica. Sin embargo, la ansiedad la atenazaba por dentro. Berta era mucho más sofisticada de lo que parecía. Había pasado años fingiendo ser una anciana indefensa que tenía problemas con la tecnología moderna, mientras ella misma aprendía informática. Al día siguiente, miércoles, Berta se despertó inusualmente temprano y estaba animada. Tarareaba alguna vieja canción mientras preparaba el desayuno y ni siquiera hizo un comentario venenoso sobre su nuera. Era tan atípico que hasta Ryan se dio cuenta. «Mamá, hoy pareces especialmente alegre», dijo untando mantequilla en su tostada. «¿Por qué no iba a estarlo?». Berta se rió. «Hace un día precioso. Nos espera un buen viaje. Conocer a mi hermana favorita. De hecho, tengo la sensación de que estamos a punto de tener un cambio maravilloso en nuestras vidas». Miró a Estela con la misma alegría depredadora del día anterior. Después de desayunar, Ryan se fue a trabajar y Estela se quedó en casa. Tenía un turno de noche que no empezaba hasta las 2 de la tarde. Berta se encerró inmediatamente en su habitación y de allí salieron los sonidos amortiguados, el golpeteo de las llaves, las conversaciones telefónicas en voz baja. Hacia el mediodía, un coche se detuvo delante de la casa y Cindy Holt, una mujer bajita y corpulenta, con el pelo teñido de rubio y una expresión perpetuamente contrariada, entró en el patio. Había trabajado para una compañía de seguros durante 20 años y se consideraba una experta en la naturaleza humana. «¡Berta!», gritó Cindy desde la puerta. «He venido a comprobar tus últimos preparativos». Estela se asomó a la cocina y saludó a su invitada, pero Cindy apenas asintió como respuesta. Las amigas de Berta nunca habían ocultado su desdén por su nuera. Pensaban que el matrimonio de Ryan estaba por debajo de su dignidad. Las mujeres entraron en la habitación de Berta y cerraron la puerta. Estela se quedó en la cocina,
pero las paredes eran finas en la vieja casa y podía oír fragmentos de conversación. He vuelto a comprobarlo todo, dijo Berta. Las fotos han salido bien, contestó Cindy. Cuando Ryan las vea, no creerá lo que ven sus ojos. Por fin vamos a librarnos de esto. Las voces se hacían cada vez más fuertes, pero el mensaje general era claro. Berta y Cindy estaban discutiendo los últimos detalles de algún plan contra Stella. El plan incluía fotografías y algún material que convenciera a Ryan de la infidelidad o el comportamiento inapropiado de su esposa. Una hora más tarde, Cindy se marchó y Berta salió de la habitación con cara de haber ganado una gran suma en la lotería. Acompañó a su amiga hasta la puerta, y Stella pudo ver desde la ventana de la cocina que las mujeres se despedían abrazándose y cuchicheando sobre algo. Ya está, cariño, dijo Berta volviendo a la casa. Mañana por la mañana Ryan me llevará a la estación de autobuses y seré libre como un pájaro. Y no te olvides de las violetas. Son muy sensibles y necesitan un trato delicado. De nuevo había un subtexto en esas palabras. Berta estaba insinuando claramente que no solo las flores necesitaban un trato cuidadoso. El resto del día transcurrió en tensa expectación. Stella fue a trabajar, pero no pudo concentrarse en sus tareas. En su cabeza se arremolinaban retazos de conversaciones que había oído por casualidad, y trataba de unirlos para formar una imagen coherente. ¿Cuáles eran las fotos que había mencionado Cindy? ¿Qué pruebas había preparado Berta? Cuando Stella llegó a casa aquella noche, Berta ya dormía y Ryan estaba leyendo en la cama. Besó a su mujer y le dio las buenas noches, pero Stella permaneció despierta largo rato, escuchando los sonidos de la casa e intentando averiguar qué le deparaba el futuro próximo. El sábado comenzó con la molestia de la marcha de Berta. Su suegra se había levantado al amanecer y había pasado las 2 últimas horas revisando su maleta, reorganizando sus pertenencias y dando a Ryan instrucciones detalladas sobre cómo llevar la casa en su ausencia. Stella observaba desde la barrera y se dio cuenta de que Berta no solo parecía satisfecha con el viaje, sino casi triunfante. «No te olvides de mirar el buzón cada 2 días», advirtió a su hijo mientras cerraba la maleta. «A veces llegan cartas importantes, y asegúrate de que las puertas estén cerradas por la noche. El barrio estaba un poco revuelto últimamente». Ryan asintió pacientemente, a pesar de que había oído estas advertencias muchas veces. Berta siempre se preocupaba por la seguridad de la casa cuando se marchaba, pero hoy había una insistencia especial en su voz. «Y tú, Stella», le dijo a su nuera, «no te olvides de mis flores. Riégalas estrictamente según el horario, los martes, los viernes y los domingos. Y no las riegues en exceso, no les gusta». «Claro que tendré cuidado», respondió Stella. Berta le dirigió una mirada apreciativa, como si dudara de la capacidad de su nuera para hacer frente a una tarea tan exigente. «La llave de mi habitación está en el cajón de la cocina, debajo de las toallas. No toques nada innecesario, sobre todo el escritorio. Allí hay documentos que no se pueden tocar». Había una advertencia en las últimas palabras, y Stella pensó que su suegra estaba llamando deliberadamente la atención sobre el escritorio. ¿Por qué? Si allí había algo importante, lo más lógico sería guardar silencio. A las 8 de la mañana, Ryan cargó la maleta de su madre en el maletero de su camión y partieron hacia la estación de autobuses. Stella estaba sola en la gran casa, que de repente parecía inusualmente silenciosa. Normalmente la presencia de Berta se sentía en todas las habitaciones. Siempre estaba dando vueltas por la casa, reorganizando cosas, hablando con alguien por teléfono. Ahora era como si la casa hubiera caído en un sopor somnoliento. Stella se preparó un café y se sentó a la mesa de la cocina con un periódico, disfrutando de aquella paz inusual. Por primera vez en 3 años podía desayunar en silencio, sin los venenosos comentarios de su suegra. Pero esta paz era engañosa. En el fondo, Stella sabía que la tranquilidad era solo temporal y que, cuando Berta regresara, se encontraría en serios problemas. Ryan regresó 1 hora más tarde, satisfecho de haber conseguido despedir a su madre sana y salva. «El autobús salió justo a tiempo», dijo, sirviéndose un café. «Mamá me dijo que te dijera que te acordaras de regar el martes». «Lo haré», asintió Stella. «¿Cuándo volverá?» «Dentro de 15 días. Quizá un poco más tarde, si a su hermana le gusta su compañía». «Sabes, Stella». Ryan se sentó a su lado y le cogió la mano. «Quizá deberíamos aprovechar este tiempo. Pasarlo juntos,
como en los viejos tiempos. Estela le apretó los dedos. De hecho, apenas habían estado juntos a solas en los últimos meses. Berta siempre estaba cerca, escrutando cada palabra y cada gesto. Eso sería maravilloso, aceptó ella. El fin de semana transcurrió tranquilo y agradable. Ryan y ella fueron al cine, cenaron en un restaurante, dieron largos paseos por el parque y hablaron de todo menos de problemas familiares. Durante un tiempo, Stella casi olvidó las misteriosas amenazas de su suegra y se limitó a disfrutar de la compañía de su marido. Pero el lunes por la noche, cuando Ryan fue a casa de su compañero para ayudarle con las reparaciones del coche, volvieron los pensamientos inquietantes. Stella se paseó por la casa y pensó en los próximos 15 días. Por un lado, era un respiro, una oportunidad de vivir sin el estrés constante. Por otro, sabía que Berta utilizaría este tiempo para preparar su charla seria. El martes empezó lloviendo. Stella se despertó con el tamborileo de las gotas sobre el tejado y miró por la ventana al cielo gris. El día prometía estar nublado, lo que encajaba perfectamente con su estado de ánimo. Después de desayunar, se acordó de las violetas. Berta le había ordenado estrictamente que las regara los martes, viernes y domingos, y era imposible saltarse ese horario. Su suegra se daría cuenta si algo les ocurría a las flores. Stella sacó la llave del cajón de la cocina, donde yacía bajo un montón de toallas de lino, y subió al primer piso. La habitación de Berta la recibió con olor a lavanda y perfume antiguo. Las pesadas cortinas estaban corridas, y en la penumbra los muebles parecían aún más macizos y amenazadores. Stella encendió la luz y se acercó al alféizar de la ventana, donde había macetas de violetas. 20 plantas de distintas variedades, con flores simples y terrosas, blancas, moradas, rosas. Berta las había cuidado muy bien. Todas las violetas parecían sanas y florecidas. Llenó de agua una pequeña regadera que había en el cuarto de baño y empezó a regar cada maceta con cuidado de no manchar las hojas. Berta le había explicado más de una vez que a las violetas no les gustaba el agua en las hojas. Podía mancharlas. Stella estaba a punto de irse, pero sus ojos se posaron en el escritorio de la esquina de la habitación. Berta le había advertido específicamente que no tocara nada allí, pero había algo en esa advertencia que la inquietaba. ¿Por qué llamar la atención sobre algo que nadie debería tocar? Stella se acercó a la mesa. Había una pila de papeles sobre ella y un ordenador portátil al lado. Nada especial, el lugar de trabajo habitual de un jubilado. Pero algo la hizo fijarse más. La primera hoja de la pila no era corriente. Era una impresión de algún sitio web, y en la esquina de la hoja Stella pudo ver una fotografía. Pequeña, borrosa, pero sin duda familiar. Su corazón dio un vuelco. Era ella misma quien aparecía en la foto. Stella cogió la hoja con cuidado y la miró más de cerca. Era una página de un sitio de citas, el perfil de alguien llamada Stella, de 29 años. La foto era suya, pero el perfil... Stella leyó unas líneas y sintió que la sangre se le escurría de la cara. Busco hombres para encuentros íntimos sin compromiso. Lista para experimentar. Casada, pero el marido no me satisface. Encuentros solo en hoteles. Total confidencialidad. Stella releyó el texto de nuevo, sin creer lo que veían sus ojos. Era su foto. La foto que Ryan le había hecho el verano pasado en la playa, en traje de baño. Pero el perfil... Nunca se había registrado en ningún sitio de citas. Nunca había escrito algo así. Con manos temblorosas, cogió la siguiente hoja. Otra impresión, otro sitio, otro cuestionario con su foto. El texto era aún más explícito. Joven esposa busca amantes. El marido trabaja durante el día. Podemos vernos en mi casa. Me encantan los hombres rudos y los juegos inusuales. Mucha experiencia. Stella sintió que empezaba a marearse. Rápidamente hojeó la pila. Había varias impresiones más, todas con sus fotos y perfiles lascivos similares. Diferentes sitios de citas, diferentes textos, pero el significado era el mismo. Se presentaba como una mujer casada y lasciva en busca de amantes. La última hoja era aún más aterradora. Era una copia impresa de una correspondencia en la que una tal Stella concertaba una cita con un hombre llamado Derek. La correspondencia estaba llena de detalles obscenos y planes específicos para un encuentro íntimo. Stella se desplomó en su silla, aún con los impresos en las manos. Ahora comprendía lo que tramaba Berta.
Su suegra había creado perfiles falsos en su nombre en sitios de citas, utilizando sus fotos reales. Es más, había mantenido correspondencia con hombres haciéndose pasar por una esposa infiel. Todo ello para mostrar a Ryan como prueba del engaño. El plan era diabólicamente sofisticado. Ryan no tenía motivos para sospechar falsedades. Las fotos eran reales, la correspondencia parecía convincente y los detalles técnicos del registro en los sitios eran demasiado complicados para que los entendiera una persona normal. Stella se levantó y se acercó a la ventana, intentando calmarse y pensar, pero no conseguía calmarse. Le temblaban las manos y el corazón le latía frenéticamente. Berta se había superado a sí misma en la sofisticación de su venganza. No se había limitado a calumniar a su cuñada. Había creado pruebas convincentes que serían muy difíciles de refutar. De repente la mirada de Stella se posó en otra cosa. En un rincón de la habitación, sobre una mesilla de noche baja, había fotos familiares enmarcadas. Las había visto muchas veces, pero ahora algo iba mal. Stella se acercó y se quedó paralizada. Entre las fotos de su difunto suegro, las de la infancia de Ryan y los retratos familiares, había una foto de su boda. Pero su marco no era plateado como antes, sino negro. Un marco negro fúnebre, igual que el retrato de su difunto suegro. El simbolismo era más que evidente. En la mente de Berta, Stella ya estaba muerta para esta familia. La suegra había enterrado mentalmente a su nuera y ahora se disponía a hacer realidad ese entierro. Stella tomó la fotografía entre sus manos. Ryan y ella parecían tan felices en la foto, tan llenos de esperanza en el futuro. Fue hace 4 años, y entonces le pareció que tendrían una larga vida juntos, llena de amor y comprensión. Entonces no sabía que no solo se casaba con un hombre, sino también con su madre, que se convertiría en su enemiga acérrima. Stella colocó la fotografía en su sitio y volvió al escritorio. Ahora se daba cuenta de que las impresiones eran solo la punta del iceberg. Las verdaderas pruebas estaban almacenadas en el ordenador de Berta. Pero ¿cómo buscar allí? Probablemente el portátil estaba protegido por contraseña, y aunque no lo estuviera, Stella no sabía dónde buscar los archivos que necesitaba. Abrió con cuidado el cajón superior del escritorio. Dentro había bolígrafos, clips, gafas de lectura y un pequeño cuaderno. Stella cogió la libreta y la abrió. Las primeras páginas estaban llenas de números de teléfono y direcciones, pero casi al final encontró lo que buscaba. Contraseñas e inicios de sesión, rezaba la leyenda de una de las páginas. Debajo había una lista de sitios web con los datos de acceso correspondientes. Stella pasó rápidamente los ojos por la lista y se quedó atónita. Había más de 10 sitios de citas diferentes, y cada uno tenía un nombre de usuario y una contraseña para la cuenta de Stella. Berta era incluso más sofisticada de lo que cabría suponer. No se limitó a un par de sitios, sino que creó toda una red de perfiles falsos que abarcaban casi todos los sitios de citas populares. La escala de la operación era asombrosamente elaborada. Stella anotó algunas direcciones y contraseñas en un papel, devolvió con cuidado el cuaderno a su sitio y cerró el cajón. Su corazón seguía latiendo frenéticamente, pero ahora la rabia se sumaba al terror. Berta había ido demasiado lejos. Ya no se trataba solo de una rencilla familiar, sino de una auténtica guerra. Al salir de la habitación de su suegra, Stella cerró la puerta y bajó a la planta baja. Necesitaba tiempo para reflexionar sobre la situación y decidir qué hacer a continuación. Una cosa estaba clara. No podía quedarse sentada esperando a que Berta volviera para tener una conversación seria con su hijo. Tenía que actuar. ¿Cómo? Por supuesto, podía intentar explicarle a Ryan lo que estaba pasando, enseñarle las impresiones que había encontrado. ¿Pero se lo creería? Por un lado, es lógico suponer que un marido debe conocer a su mujer mejor que su madre. Por otro lado, las pruebas de Berta parecían muy convincentes, y la idea de que su propia madre fuera capaz de semejante falsificación podía parecerle absurda a Ryan. Stella se sentó en el sofá del salón y trató de evaluar la situación con sobriedad. Tenía 2 semanas mientras Berta disfrutaba de unas vacaciones en casa de su hermana. 2 semanas para pensar cómo defenderse de aquel sofisticado ataque. Y poco a poco un plan comenzó a formarse en su mente. Stella se sentó en el salón durante casi 1 hora, reflexionando sobre las pruebas que había encontrado. Las impresiones yacían ante ella en la mesa de café, y cada vez que las miraba,
Se le revolvían las entrañas de indignación. Berta había sobrepasado todos los límites imaginables de la mezquindad humana. Crear perfiles falsos era una cosa, pero mantener correspondencia con hombres extraños en nombre de otra persona, concertar encuentros, era incomprensible. Pero sobre todo, a Estela le sorprendió la metódica de su suegra. El plan no se preparó espontáneamente, en un arrebato de ira o resentimiento. No, era una operación a largo plazo, pensada hasta el último detalle. Berta había pasado meses, quizá más de un año, preparando esta trampa. Había estudiado sitios de citas, aprendido a crear perfiles atractivos, dominado el arte de la correspondencia seductora. Todo para destruir el matrimonio de su hijo. En el bolsillo de Stella había un cuaderno con las contraseñas, y de vez en cuando sacaba una hoja con los datos reescritos, releyendo los nombres de los sitios. Love Planet, Flirt City, Passionate Hearts. La lista parecía una guía de todas las plataformas posibles para encontrar pareja. Berta realmente intentaba llegar al máximo público. Hacia el mediodía, Stella volvió a la habitación de su suegra. Esta vez no se interesó por el escritorio, sino por el ordenador. Si Berta estaba realmente activa en la correspondencia en nombre de su nuera, los principales materiales debían estar almacenados allí. El portátil era viejo, pero funcionaba. Stella pulsó el botón de encendido y esperó a que el sistema arrancara. El sistema operativo arrancó sin pedir contraseña. Al parecer, Berta no tenía muchos conocimientos sobre seguridad informática, o simplemente no creía necesario proteger su información, creyendo que nadie se atrevería a indagar en sus asuntos privados. Había varias carpetas en el escritorio con nombres como documentos, fotos y correspondencia con Lucille, pero un icono llamó inmediatamente la atención de Stella. Una carpeta llamada Proyecto C. En su interior había multitud de archivos, y ya los primeros nombres hicieron que Stella se quedara helada. Cuestionario Love Planet, correspondencia de Derek, fotos de perfil. Stella abrió el archivo Cuestionario Love Planet y vio el texto detallado del mismo perfil que había encontrado sobre la mesa. Pero aquí también estaban visibles todos los detalles técnicos de la creación de la cuenta. La fecha de registro, el correo electrónico utilizado, incluso el historial de cambios en el perfil. Berta trabajaba como una estafadora profesional, documentando meticulosamente cada paso. El archivo de correspondencia de Derek contenía un historial completo de comunicación con un hombre de mediana edad que buscaba emociones con una señora casada. Stella leyó con disgusto los mensajes que Berta había escrito en su nombre. Su suegra resultó ser una talentosa escritora de prosa erótica. Sus textos eran lo bastante explícitos como para interesar a un hombre, pero no tan vulgares como para parecer primitivos. Hola, guapo. El marido trabaja hasta tarde esta noche y estoy sola en casa. Echo de menos tus fuertes brazos. Stella leyó y sintió náuseas al pensar que las palabras habían sido supuestamente escritas por ella. Berta había conseguido crear la imagen de una mujer que ansiaba intimidad y estaba dispuesta a engañar a su marido a la primera oportunidad. La correspondencia había durado varias semanas, y Derek estaba claramente interesado en la amante virtual. Escribía largas cartas, contando sus fantasías y planes para un encuentro. Berta le contestaba en la misma línea, aumentando gradualmente el ambiente y prometiéndole que se reunirían pronto. En el último mensaje incluso fijó una fecha y un lugar concretos. Un hotel en el centro de la ciudad, una semana después de su regreso de vacaciones. Stella se dio cuenta de la diabólica sofisticación del plan. Berta no solo había creado una correspondencia comprometedora, sino que la había llevado a su conclusión lógica. Cuando su suegra le mostrara el material a Ryan, la aventura aparecería no como una posibilidad abstracta, sino como un hecho concreto con fecha y lugar precisos. Y si Ryan decidía verificar la información y llamaba al hotel, el recepcionista le confirmaría que, efectivamente, la habitación estaba reservada a nombre de Stella. El siguiente expediente se llamaba Correspondencia de Tony, y su contenido era igual de impactante. Otro hombre, otra intriga en desarrollo, textos aún más explícitos. Tony parecía aficionado a los juegos de rol, y Berta alentaba con entusiasmo sus fantasías, interpretando al ama de casa aburrida que sueña con aventuras. En total, la carpeta contenía 7 archivos de correspondencia, cada uno de los cuales representaba una
Aventura amorosa diferente con un hombre distinto. Berta dirigía simultáneamente 7 novelas en nombre de su cuñada, consiguiendo mantener un estilo único de comunicación con cada corresponsal. Esto requería un considerable talento interpretativo y organizativo. La carpeta Fotos de perfil contenía varias docenas de fotos de Stella, recopiladas a lo largo de los años en que se conocieron. Había instantáneas de fiestas familiares, vacaciones, simplemente fotos caseras. Pero Berta había conseguido seleccionarlas y editarlas de tal manera que instantáneas inocentes se convertían en explícitas. Una foto en bañador en la playa fue recortada para que el bañador pareciera más abierto. Una foto en vestido de verano se enfocó desde un ángulo que enfatizaba las formas femeninas. El descubrimiento de fotos tomadas subrepticiamente fue especialmente inquietante. Varias fotos fueron tomadas claramente desde la ventana de la casa, mientras Stella trabajaba en el jardín o tendía la colada. En una de las fotos llevaba pantalones cortos y un top, la ropa de casa habitual para un caluroso día de verano. Pero en el contexto de un perfil para una página de citas, esta foto parecía una pose deliberadamente seductora. Stella sintió un escalofrío. Así que Berta no solo había robado las fotos, sino que había estado siguiendo a su cuñada durante meses, esperando los momentos oportunos para hacer fotos. Era como una auténtica vigilancia, como un acoso. La suegra se convirtió en detective privada, recopilando trapos sucios sobre su propia familia. Lo más aterrador era un archivo llamado Plan de Operaciones. El documento estaba escrito en lenguaje empresarial, como un encargo de proyecto en el trabajo. Berta detallaba todas las fases de su plan: estudio de sitios de citas, creación de perfiles atractivos, búsqueda de hombres adecuados para la correspondencia, desarrollo de la relación hasta la fase de planificación de un encuentro. Una sección especial estaba dedicada al retrato psicológico de cada corresponsal. Berta analizaba a los hombres como una psicóloga experimentada, identificando sus debilidades y preferencias. Derek resultó ser un romántico con tendencia a idealizar a las mujeres. Tony fue descrito como un aventurero con tendencias sádicas. El tercer hombre fue descrito como un perdedor solitario dispuesto a creerse cualquier mentira. Al final del documento había una sección llamada Presentación de materiales. Berta planeaba mostrar a Ryan no todo a la vez, sino gradualmente, empezando por los perfiles menos impactantes y terminando con la correspondencia más explícita. El cálculo psicológico era acertado. Si bombardeas a un hombre con toda la información de golpe, puedes sospechar que es una falsificación, y revelar poco a poco la verdad parece más convincente. Después de ver los primeros cuestionarios, Ryan quedará conmocionado, pero aún conservará la capacidad de pensar con lógica, escribió Berta. Tenemos que darle tiempo para que comprenda la información y luego mostrarle la correspondencia. Para entonces estará preparado para creer lo peor. El acorde final serán las fotos y las citas. Después de eso, no le quedará ninguna duda. Stella cerró el expediente y se reclinó en la silla. La magnitud de la traición superaba todas sus suposiciones más oscuras. A Berta no solo le disgustaba su cuñada, le había declarado la guerra, utilizando los métodos más sutiles y despreciables. No se trataba de una disputa familiar, sino de una auténtica operación especial para destruir la reputación y el matrimonio. En la carpeta había otro archivo: información técnica. Aquí Berta anotaba contraseñas, nombres de usuario, direcciones de correo electrónico utilizadas para registrar cuentas. Stella se dio cuenta de que su suegra había creado toda una personalidad virtual con su propio correo electrónico, tarjetas bancarias para pagar cuentas premium e incluso documentos falsos para demostrar su edad en algunos sitios web. Los registros de gastos financieros eran especialmente llamativos. Berta se había gastado varios cientos de dólares para preparar esta trampa: pagar cuentas premium en sitios web, comprar funciones adicionales, incluso reservar una habitación de hotel para una falsa reunión con Derek. No solo había invertido tiempo y esfuerzo, sino también su propio dinero en destruir a su cuñada. Al final del expediente había una entrada que dejaba claros los motivos de Berta. Ryan debe darse cuenta de que esta mujer no es digna de llevar el apellido Dunlap. Tras el divorcio encontrará una esposa adecuada, educada, de buena familia,
capaz de producir herederos dignos. Tal vez la hija de Cindy, Carol. La chica está recién divorciada, trabaja en un banco, buena educación. Así que Berta no solo tenía un plan para destruir el matrimonio actual, sino también una candidata para nueva nuera. Carol Holt, la hija de 30 años de Cindy, se había divorciado recientemente y había vuelto a vivir con su madre. Stella la había visto unas cuantas veces en fiestas familiares. Una rubia bastante atractiva, con fríos ojos azules y una forma de hablar despectiva. Todo encajaba. Berta no solo quería deshacerse de una nuera no deseada, sino que planeaba traer a una candidata más adecuada en su lugar. Una mujer que cumpliera obedientemente el papel de esposa y madre bajo el estricto control de su suegra. Stella apagó el ordenador y guardó todos los archivos. Necesitaba tiempo para digerir la información que había recibido y decidir cómo proceder. Pero ya empezaba a formarse en su mente un plan de respuesta. Si Berta podía crear perfiles y correspondencia falsos, ¿por qué no Stella? Ella tiene las contraseñas de todas las cuentas. Tiene fotos de su suegra. Sabe cómo funcionan estos sitios. Berta le había enseñado mucho, sin darse cuenta ella misma. Al bajar las escaleras hacia el salón, Stella sintió cómo la ira sustituía poco a poco a la confusión y el miedo. ¿Su suegra quería jugar sucio? Bien, pero en cualquier juego puede haber diferentes ganadores, y la venganza espejo a veces es la más justa de todas. Stella se pasó el resto del día pensando, sacando periódicamente del bolsillo una hoja con las contraseñas y los nombres de inicio de sesión reescritos. Lo que pensaba hacer le había parecido casi increíble hacía solo unas horas, pero ahora le parecía la única solución justa. ¿Berta quería jugar sucio? Pues bien, que recibiera su merecido. Cuando Ryan llegó a casa del trabajo, Stella ya tenía una idea clara de lo que iban a hacer. Preparo la cena como de costumbre, escucho la historia del día de su marido. Le pregunto sobre sus planes para mañana. Nada delataba su estado interior. Pero cuando Ryan se fue a duchar, sacó su portátil y se conectó a Internet. El primer sitio de la lista, Love Planet, se abrió sin problemas. Stella introdujo su nombre de usuario y contraseña, y el perfil que Berta había creado apareció ante ella. Sus propias fotos se veían fuera de la pantalla, y al lado había un texto sobre una mujer casada con sed de emociones. Stella pulsó el botón «Editar perfil» y empezó a cambiar metódicamente la información. Primero borró todas sus fotos. Después abrió la carpeta de fotos familiares y seleccionó algunas de Berta. A su suegra no le gustaba que la fotografiaran, pero a lo largo de los años de convivencia había acumulado suficientes instantáneas de vacaciones y viajes familiares. La mejor foto era de la excursión al lago del año pasado, en la que Berta llevaba un vestido de verano y estaba relativamente atractiva para sus 60 años. Stella retocó un poco la foto, eliminando arrugas y añadiendo luminosidad, y luego la subió a su perfil. Ahora tocaba reescribir el perfil. Stella pensó en la mejor manera de presentar a Berta a posibles socios. Tenía que mantener el estilo general que utilizaba su suegra, pero aplicarlo a un personaje diferente. Hola chicos, me llamo Berta. Tengo 60 años pero estoy llena de energía y pasión. Empezó a escribir Stella. Enviudé hace poco y me di cuenta de que la vida no ha hecho más que empezar. Busco hombres que puedan satisfacer a una mujer madura. Tengo mucha experiencia. Enseñaré a los jóvenes y jugaré con los experimentados. Stella releyó lo que había escrito y añadió algunas frases más con el mismo espíritu. Era importante crear la imagen de una mujer mayor activa, que no se avergonzaba de sus deseos y estaba dispuesta a experimentar. Berta siempre se había enorgullecido de su progresismo y sus ideas modernas. Ahora había que ponerlas en práctica. En la sección Busco, Stella escribió: hombres de cualquier edad para encuentros íntimos, especialmente interesados en chicos jóvenes, dispuestos a enseñarles todas las sutilezas del arte de amar. Hay un lugar para los encuentros, la confidencialidad está garantizada. Una vez terminado el cuestionario, Stella pasó a la correspondencia. En su bandeja de entrada encontró varios mensajes de hombres interesados en Stella. Derek escribió de forma especialmente activa, deseando conocerla. Stella abrió su último correo y meditó una respuesta. Querido Derek, empezó a escribir, debo confesarte que te he estado engañando. En realidad no me llamo Stella, sino Berta, y tengo 60 años.
Pero no te sientas mal. Las mujeres maduras saben dar placer como ninguna jovencita. Si te interesa una amante experimentada que pueda enseñarte la verdadera pasión, espero tu respuesta. Stella adjuntó al mensaje una nueva fotografía de Berta y envió la carta. Todos los demás corresponsales de Stella recibieron mensajes similares. Algunos de ellos probablemente interrumpirían la correspondencia, pero otros podrían interesarse por la madura dama. El siguiente sitio, Flirt City, requería un enfoque más sofisticado. Aquí, Stella ya tenía estatus VIP, por el que Berta pagaba dinero extra. Stella aprovechó al máximo la cuenta premium para promocionar al máximo la nueva imagen de Berta. Creó toda una galería de fotos de su suegra de distintos periodos de su vida. Añadió información detallada sobre sus aficiones e intereses. En la sección Sobre mí misma, escribió una historia detallada sobre una viuda que decidió cambiar radicalmente de vida. Después de 30 años de matrimonio, por fin soy libre y estoy dispuesta a recuperar el tiempo perdido. Rezaba el nuevo perfil de Berta. Siempre he sido una esposa y madre ejemplar, pero ahora solo quiero ser mujer. Busco hombres que me ayuden a descubrir mi sensualidad. La edad no es importante. Lo principal es que haya ganas de dar placer a una señora madura. Flirt City tenía una práctica aplicación para encontrar pareja por geolocalización. Stella activó la función y empezó a enviar likes a todos los hombres en un radio de 50 kilómetros alrededor de Smithfield. Prestó especial atención a los hombres de entre 25 y 40 años para dar la impresión de que Berta prefería parejas más jóvenes. El tercer sitio, Passionate Hearts, era el más explícito. En ella los usuarios podían compartir sus fantasías íntimas y buscar pareja para satisfacerlas. Stella estudió la interfaz y se dio cuenta de que Berta había elegido este sitio por una razón. Aquí era posible crear un perfil verdaderamente escandaloso. En la sección Mis Fantasías, Stella describió en nombre de Berta los deseos más atrevidos de una mujer madura. Intentó que el texto fuera lo suficientemente franco, pero no vulgar, para que llamara la atención pero no causara asco. Sueño con un joven amante que me llame mamá y me deje enseñarle todos los entresijos del amor, escribió en una de las fantasías. O con un grupo de estudiantes que querrán lecciones prácticas de una mujer experimentada. Cada nuevo perfil requería tiempo y creatividad. Stella intentó que fueran variados para que Berta apareciera ante su público en línea como una persona polifacética, con una rica imaginación y amplios intereses en la intimidad. A medianoche había terminado con los principales sitios de la lista, pero el trabajo distaba mucho de estar terminado. Tenía que crear actividad en las cuentas, entablar correspondencia con posibles parejas y hacer que los perfiles de Berta parecieran vivos y activos. Al día siguiente, mientras Ryan trabajaba, Stella continuó con sus actividades. Respondió a los mensajes de los hombres, inició nuevas relaciones y mantuvo constantemente la imagen de una viuda apasionada y ávida de nuevas sensaciones. Algunos diálogos resultaron especialmente bien. Un estudiante de 25 años llamado Mike mostró un gran interés por la mentora experimentada. Stella, en nombre de Berta, prometió enseñarle todo lo que sabía sobre el amor y concertó una cita en un café para una presentación preliminar. Carl, divorciado de 40 años, buscaba una compañera madura para una relación seria. Stella le escribió una conmovedora carta sobre lo duro que era sentirse sola a los 60 y cómo deseaba encontrar un hombre comprensivo. Carl se sintió conmovido y le propuso quedar el fin de semana. Lo más conmovedor fue un diálogo con un grupo de estudiantes que buscaban una mujer con experiencia para ampliar sus horizontes. Stella mantuvo correspondencia con ellos durante largo tiempo, despertando poco a poco su interés por una dama madura dispuesta a convertirse en su mentora en asuntos íntimos. Al cabo de una semana, Stella había establecido una reputación para Berta como la dama madura más popular en los sitios de citas de Smithfield. Su suegra tenía más de 50 diálogos activos, docenas de citas y cientos de admiradores de diversas edades. Stella estaba especialmente orgullosa de su creación en el sitio web Mature Date, especializado en personas mayores. Aquí creó el estatus de celebridad local para Berta. La suegra se convirtió en la administradora del grupo Revolución Sexual después de los 60 y compartía regularmente consejos de intimidad para parejas mayores.
En su perfil del sitio, Stella escribió toda una autobiografía en nombre de Berta. Durante 30 años viví como todo el mundo. Trabajé, crié a mis hijos, cuidé de mi marido. Pero tras su muerte me di cuenta de que me había perdido los mejores años de mi vida. Ahora estoy recuperando el tiempo perdido e insto a todas las mujeres de mi edad a que no tengan miedo de sus deseos. Este texto suscitó un acalorado debate entre los usuarios del sitio. Algunos admiraban el valor de Berta, otros condenaban su inmoralidad, pero no hubo indiferentes, y el perfil de su suegra se convirtió en uno de los más populares de la plataforma. El viernes, Stella sintió que había hecho todo lo que podía. Berta era ahora conocida en Internet como la sexagenaria más apasionada y desinhibida de la ciudad. Sus fotos adornaban docenas de sitios de citas. Su correspondencia con hombres jóvenes podría ser la base de una novela escandalosa. Pero lo más importante es que Stella había guardado todas sus contraseñas y cuentas. Cuando Berta regresa de vacaciones e intenta mostrarle a Ryan compromat sobre la nuera, el hijo verá perfiles completamente distintos. En lugar de una esposa infiel, encuentra a su madre como una seductora de Internet. Stella apaga el ordenador y se reclina en la silla. El trabajo estaba hecho. Ahora solo quedaba esperar el regreso de Berta y disfrutar de la obra que se avecinaba. La semana que quedaba hasta el regreso de Berta transcurrió en un extraño estado de tensa expectación. Stella seguía llevando una vida normal. Iba a trabajar, preparaba las comidas, regaba las violetas de su suegra según un horario fijo. Pero al mismo tiempo no dejaba de pensar en lo que ocurriría cuando Berta intentara mostrarle a Ryan sus trapos sucios. Cada día llegaban nuevos mensajes a las cuentas que ahora pertenecían a Berta. Hombres jóvenes escribían cartas apasionadas, proponiendo encuentros y prometiendo veladas inolvidables. Caballeros mayores se interesaban por la posibilidad de una relación seria con una mujer tan brillante y moderna. Incluso algunas mujeres enviaron mensajes, interesadas en experimentos poco convencionales. Stella respondió cuidadosamente a las propuestas más interesantes, manteniendo la imagen de Berta activa y relajada. Concertó citas para reunirse después del 25 de agosto, justo a tiempo para que su suegra regresara de vacaciones e iniciara su campaña para desenmascarar a su nuera. Su romance con un joven preparador físico llamado Blake iba especialmente bien. El apuesto hombre de 26 años estaba intrigado por la perspectiva de intimar con una mujer experimentada y no ocultaba su admiración por el valor y la sexualidad de una dama madura. Stella, en nombre de Berta, prometió mostrarle placeres que él ni siquiera sospecha, y concertó una cita en un restaurante caro para la noche del 26 de agosto. La correspondencia con un grupo de estudiantes también dio sus frutos. 3 jóvenes planeaban seriamente pasar una velada educativa con Berta, y su entusiasmo por el próximo encuentro con una mentora experimentada era genuino y conmovedor. Incluso enviaron una foto colectiva y escribieron un poema en honor de una bella dama dispuesta a compartir la sabiduría del amor. Pero el logro más sorprendente de Stella fue la presentación de Berta a Victor Chen, un empresario de ascendencia china de 55 años que poseía una cadena de restaurantes en ciudades vecinas. Víctor era viudo, un hombre bastante rico y educado que buscaba una compañera de vida para una relación seria. Stella dedicó mucho tiempo a mantener correspondencia con Víctor, creando para Berta una imagen de mujer refinada e intelectual que sabía apreciar lo bello y estaba dispuesta a compartir las alegrías de la vida con un hombre digno. Víctor quedó encantado y ofreció a Berta un fin de semana en su casa de campo para conocerse en un ambiente relajado. Al final de la segunda semana, Stella había creado una vida social tan ajetreada para su suegra que hasta una cortesana profesional envidiaría semejante agenda. Berta tenía citas para todos los días de la primera semana tras su regreso, con hombres que iban desde estudiantes a hombres de negocios, pasando por preparadores físicos o artistas. Stella incluso creó una cuenta en las redes sociales para Berta y empezó a publicar fotos provocativas con leyendas como «La vida empieza a los 60» y «Nunca es tarde para ser feliz». Estas publicaciones suscitaron un animado debate entre los residentes de Smithfield, muchos de los cuales conocían personalmente a Berta y se escandalizaron por su nuevo estilo de vida. Ryan no se dio cuenta de nada. Estaba inmerso en su trabajo
y disfrutaba del ambiente tranquilo de la casa sin las amonestaciones y críticas de su madre. Por las tardes, él y su mujer veían películas, hablaban largo y tendido, hacían planes para el futuro. Estela intentaba no pensar que estos días de paz podrían ser los últimos de su matrimonio si el plan de Berta funcionaba de algún modo. A veces pensaba que debería haberle contado a su marido la verdad sobre los planes de su madre, enseñarle los materiales que había encontrado, explicarle cómo Berta había preparado la trampa. Pero algo le impedía dar ese paso. Tal vez el deseo de ver la cara de su suegra en el momento de la exposición, o tal vez la duda de que Ryan creyera una mezquindad tan elaborada por parte de su propia madre. El 23 de agosto, Lucille, la hermana de Berta, llamó para decir que se iba a casa y que partiría en el autobús de la mañana. Berta me pidió que le dijera que llegaría a Smithfield el sábado por la noche y que esperaba ver a la familia el domingo para cenar. «Se la ve muy descansada», dijo Lucille por teléfono. «Ha estado de muy buen humor toda la quincena, riendo mucho, incluso cantando a veces. Dijo que en casa le esperaban cosas importantes que cambiarían su vida para mejor». Estela agradeció a Lucille la información y colgó el teléfono. Así que Berta pensó de verdad que volvía a casa para la triunfal presentación de su cuñada. La suegra pasó 15 días anticipando la victoria, imaginando el hundimiento del matrimonio de su hijo y cómo se libraría por fin de la odiada Estela. El sábado 24 de agosto amaneció lluvioso y fresco. Estela sintió una extraña excitación durante todo el día, una mezcla de ansiedad y anticipación. Comprobó varias veces los buzones de todas las cuentas de Berta, y había más de 100 mensajes nuevos de fans de todas las edades. Blake, el preparador físico, había estado especialmente activo. Envió toda una serie de fotos, mostrando su atlética forma, y escribió una larga carta sobre cómo esperaba encontrarse con la encantadora Berta. El joven incluso compró un ramo de rosas y reservó mesa en el mejor restaurante de la ciudad para mañana por la noche. Los estudiantes tampoco se quedaron dormidos. Crearon un grupo cerrado en la red social, fans de la señorita Berta, y discutieron activamente los planes para conocer a la ídolo. Estela se sorprendió al ver que el grupo ya contaba con más de 30 miembros. Al parecer, la fama de la revolucionaria sexual se había extendido entre los jóvenes de la ciudad mucho más de lo que ella esperaba. Pero lo más inesperado fue una carta de David Craig, un periodista local que escribía una columna sobre gente poco corriente en el periódico de la ciudad. David se interesó por la historia de Berta y le pidió permiso para escribir un artículo sobre ella, bajo el titular «Segunda juventud a los 60. Cómo una viuda de Smithfield desafió los prejuicios». Estela, en nombre de Berta, aceptó la entrevista y concertó una cita con el periodista para el lunes por la mañana. Incluso se ofreció a hacer una sesión de fotos para ilustrar el artículo, advirtiendo que las imágenes debían resaltar la modernidad y soltura de la heroína de la historia. El sábado por la tarde, la lluvia había arreciado y Estela miraba ansiosa por la ventana, esperando el sonido de un taxi. Ryan se paseaba por la casa, también nervioso por el regreso de su madre. En 15 días se había acostumbrado a una vida tranquila, y era evidente que no tenía ninguna prisa por volver a la tensa atmósfera del pasado. Berta apareció a las 8:30 de la tarde. Parecía realmente descansada y contenta, bronceada, con un vestido nuevo y brillante, y un caro bolso en las manos. Pero lo que más llamaba la atención era la expresión de su rostro, triunfante y depredadora al mismo tiempo, como un depredador que lleva mucho tiempo acechando a su presa y por fin está listo para asestar el golpe decisivo. «Ryan, hijo», exclamó, abrazando a su hijo. «Te he echado tanto de menos. He echado de menos mi hogar y mi familia». Las últimas palabras iban dirigidas a Estela, pero no había sinceridad en la voz de Berta. La suegra miró a su nuera con un regodeo apenas disimulado, como si ya hubiera visto su derrota. «¿Qué tal el descanso?», preguntó Ryan, ayudando a su madre con la maleta. «Ha sido estupendo. Lucille me cuidó como una reina. Caminamos mucho, hablamos de la vida, hicimos planes. Y sabes, Ryan, me di cuenta de una cosa importante. La vida es demasiado corta para desperdiciarla en mentiras y fingimientos». Berta lanzó otra mirada significativa a Estela, y el tono de su voz se volvió más serio. «Mañana en la cena tendremos una seria charla familiar. Es hora de dejar las cosas claras
y dejar de vivir en un mundo de ilusiones. ¿De qué estás hablando, mamá? Ryan se sorprendió. De la verdad, hijo, que a veces la gente no es lo que parece, que las personas más cercanas pueden resultar ser las más extrañas. Stella escuchó estas insinuaciones en silencio, tratando de mantener la calma. Berta estaba claramente saboreando el momento, estirando el placer de la inminente exposición. La suegra estaba absolutamente segura de su victoria, y no pudo abstenerse de proferir amenazas preliminares. ¿Cómo están mis violetas?, preguntó Berta, dirigiéndose a las escaleras. Están bien, las he regado según lo previsto, dijo Stella. Me alegro por ti. Berta se detuvo en el primer escalón y se dio la vuelta. Por cierto, mañana voy a enseñarle algo interesante a Ryan, algo que encontré por casualidad antes de irme. Creo que aclarará muchas cosas sobre nuestra relación familiar. Con estas palabras subió a su habitación, dejando tras de sí un rastro de perfume caro y una sensación de desenlace inminente. La mañana del domingo empezó temprano. Berta se había levantado al amanecer y había estado de buen humor todo el día, tarareando algunas melodías y mirando constantemente el reloj. Preparó una cena festiva: pollo frito con verduras, cazuela de patatas y tarta de manzana de postre. Todo como para una ocasión especial. Hoy es un día especial, anunció en la mesa. Un día en el que por fin prevalecería la verdad. Ryan se encogió de hombros, desconcertado, pero no preguntó a su madre por su enigmática declaración. Stella se dio cuenta de que cada hora que pasaba se acercaba el momento en que todas las cartas quedarían al descubierto. A las 6 de la tarde, Berta bajó solemnemente al salón. Llevaba puesto su mejor vestido negro, el pelo bien peinado, y su rostro tenía la expresión de una persona dispuesta a anunciar el mayor descubrimiento del siglo. «Siéntese, por favor», dijo en tono solemne. «Tengo algo muy importante que todos los miembros de esta familia deben ver». Berta se sentó ante el ordenador y lo encendió, frotándose las manos en espera del triunfo. Stella y Ryan se sentaron en el sofá, y Stella sintió que su corazón comenzaba a latir más rápido. En unos minutos quedaría claro de quién era la venganza más sutil. Berta se sentó frente al ordenador con el aspecto de un caudillo que se prepara para mostrar el botín de una campaña victoriosa. Sus dedos se deslizaron con confianza por el teclado. Abrieron el navegador y teclearon la dirección del primer sitio de citas. Una sonrisa triunfal se dibujó en el rostro de su suegra al imaginar que en unos minutos Ryan vería la verdadera cara de su esposa y se libraría para siempre de las ilusiones. «Hijo», empezó Berta en tono solemne, girando la pantalla para que Ryan pudiera ver lo que ocurría. «Lo que estás a punto de ver será doloroso, pero la verdad debe saberse, por amarga que sea». Stella se sentó junto a su marido en el sofá, tratando de mantener una expresión indiferente en su rostro. La tensión la atenazaba por dentro, pero al mismo tiempo sentía una extraña expectación. En unos segundos, Berta recibiría una lección que recordaría el resto de su vida. «Mamá, me estás asustando», dijo Ryan, frunciendo ligeramente el ceño. «¿De qué estamos hablando?» «Se trata de lealtad, hijo, de cómo a veces las personas más cercanas llevan una doble vida. Sobre la...» Berta hizo una pausa dramática. «No es lo que parece». Introdujo su nombre de usuario y contraseña en Love Planet y pulsó solemnemente el botón de inicio de sesión. En la pantalla apareció una página de perfil, y la suegra se volvió hacia su hijo con una sonrisa triunfal. Mira esto y dime si sabías que tu mujer se registra en páginas de citas y...». Las palabras se le atascaron en la garganta. En lugar de las conocidas fotos de Stella, la pantalla mostraba sus propias fotos en varias poses. Y junto a ella, había un cuestionario que empezaba así. «Hola chicos, me llamo Berta, tengo 60 años, pero estoy llena de energía y pasión». Ryan se inclinó lentamente hacia la pantalla, escrutando la imagen. Su rostro permanecía imperturbable, pero había un brillo característico en sus ojos. El mismo brillo que había tenido de niño cuando había sorprendido a su madre haciendo alguna ridiculez. «Mamá», dijo con mucha calma, «¿no crees que sales en esas fotos?» «¿Qué?». Berta se volvió bruscamente hacia la pantalla y lo miró con los ojos muy abiertos. «No puede ser. Se suponía que había... Quiero decir, quería mostrar...». Frenéticamente, empezó a hacer clic en las distintas secciones de su perfil, con la esperanza de encontrar lo que buscaba.
pero en todas partes se encontraba con sus propias fotos y textos explícitos escritos en su nombre. Veamos qué hay en los mensajes, sugirió Ryan inocentemente, pero había una sutil nota burlona en su tono. Es interesante ver cómo va tu vida personal, mamá. Cogió el teclado y abrió la sección de correspondencia. Docenas de mensajes de hombres de todas las edades aparecieron en la pantalla, y Ryan empezó a leerlos en voz alta con una expresión deliberadamente seria en el rostro. Querida Berta, estoy deseando conocer a una mujer tan consumada. Enarcó una ceja y miró a su madre. Mamá, ¿quién es Blake? ¿Y por qué te llama diosa de la pasión? No soy yo, exclamó Berta y le tembló la voz. Alguien ha pirateado. Quiero decir, alguien creó una cuenta falsa. ¿Una cuenta falsa? Ryan hizo clic en otro mensaje. Y este Víctor te invita a un fin de semana romántico en la casa de campo. A juzgar por vuestra correspondencia, ya estáis muy unidos. Incluso te envía fotos en bañador. Stella observó lo que ocurría, intentando no delatar su satisfacción. Ryan se comportaba exactamente como ella esperaba. No gritaba ni se ponía histérico, sino que afrontaba metódicamente la situación con la serena ironía que caracterizaba su actitud ante las rarezas de su madre. ¿Quiénes son ese grupo llamado fans de la señorita Berta? Continuó Ryan, cambiando a las redes sociales. 38 miembros. Mamá, te has convertido en una celebridad local. Berta palidecía por momentos. Cambió frenéticamente de sitio, esperando encontrar algo que coincidiera con su plan original. Pero en todas partes la saludaban sus propios perfiles, cada vez más explícitos. Espera, dijo Ryan, abriendo la correspondencia con los estudiantes. Y estos chicos están planeando una velada educativa contigo. Interesante redacción. ¿Qué sois? Una especie de curso para hacer el amor. No había ira ni rabia en su voz, solo una ligera mueca de desprecio y genuina sorpresa. Pero fue esa calma la que hizo que la situación fuera aún más humillante para Berta. «Puedo explicarlo», exclamó su suegra, pero su explicación sonaba cada vez menos convincente. «Es todo un montaje. Alguien está utilizando mis fotos». «Mamá», dijo Ryan, abriendo la información técnica del perfil. «Esta cuenta se creó desde la dirección IP de nuestra casa, desde nuestro ordenador, hace 3 meses, y a juzgar por la actividad, has estado entrando aquí casi todos los días». Berta abrió la boca, pero no pudo pronunciar palabra. Las pruebas eran demasiado evidentes y el aspecto técnico del asunto no dejaba lugar a dudas. «Y este es particularmente interesante», continuó Ryan, buscando los archivos en la carpeta del proyecto C. «Plan de la operación, perfil psicológico de los corresponsales». «Mamá, ¿escribiste tu tesis sobre la recogida?» Abrió el archivo con el plan y empezó a leer en voz alta las partes más sabrosas. Stella pudo ver cómo la cara de Berta se ponía cada vez más roja de vergüenza y rabia. Después de ver los primeros cuestionarios, Ryan quedará conmocionado, pero conservará la capacidad de pensar lógicamente. Ryan miró a su madre y sonrió. «Bueno, mamá, tienes razón. Estoy conmocionado, aunque no de la forma que habías planeado. Ryan, déjame explicarte». Berta intentó intervenir, pero su hijo ya seguía leyendo. A estas alturas ya estará preparado para creer lo peor. El acorde final serán las fotos y las citas. Cerró la carpeta y miró a su madre con una expresión que mezclaba decepción y desprecio. «Mamá, ¿en serio pensabas tenderle una trampa a Stella? ¿Crear perfiles falsos en su nombre?» Berta se dio cuenta de que no tenía sentido negarlo. Las pruebas eran demasiado evidentes y el plan estaba demasiado bien documentado. «Quería abrirte los ojos», exclamó. «Esta mujer no es rival para nuestra familia. Te mereces algo mejor». «Oh, así son las cosas», dijo Ryan con calma. «Así que decidiste fabricar pruebas de su infidelidad, crear correspondencia falsa, concertar citas con hombres en su nombre. Mamá, ¿te das cuenta de que eso se llama calumnia?» Stella observó la escena en silencio. Ryan se estaba comportando exactamente como ella esperaba, sin gritos ni rabietas, sino llevando la situación metódicamente al hueso. Su tranquila ironía fue mucho más devastadora para Berta que cualquier grito o acusación. «Y ahora viene lo mejor», continuó Ryan, volviendo a su correspondencia. «Alguien ha alterado todos tus materiales y te ha convertido en la Mata Hari local. Y a juzgar por el número de admiradores,
con bastante éxito. Abrió los mensajes del periodista y leyó en voz alta la oferta de entrevista para el artículo Segunda Juventud a los 60. Mamá, estás invitada a una sesión de fotos para el periódico de la ciudad, como ejemplo de mujer moderna y relajada. ¿Qué te parece la fama? Berta se agarró el corazón y por un momento, Stella temió que su suegra no pudiera soportar la vergüenza. Pero Berta era más dura de lo que parecía. ¡Lo ha conseguido!, gritó la suegra, señalando a Stella con un dedo tembloroso. Lo ha cambiado todo. Se ha vengado de mí. ¿Por qué quieres vengarte?, preguntó Ryan inocentemente. Solo querías enseñarme las páginas de citas en las que los maltratadores utilizan fotos de nuestra familia. No es cierto, mamá. Había una ironía tan sutil en su voz que Berta se dio cuenta de que su hijo comprendía todo el panorama. Conocía sus planes, sabía del intento de inculpar a su mujer y ahora disfrutaba de su humillación. Ryan, intentó de nuevo, soy tu madre. ¿Realmente creerías esto? ¿Esta mujer que nunca ha intentado destruir nuestro matrimonio? Ryan está acabado. Mamá, creo que todos necesitamos tiempo para procesar lo sucedido. Apagó el ordenador y se levantó de la silla. Su rostro estaba tranquilo, pero Stella podía ver la tensión en cada línea de su cuerpo. Y mientras piensas, añadió, dirigiéndose a la puerta, no olvides cancelar todas tus citas. Blake volverá a casa con flores y tú no estarás en casa. Un mes después, la casa de los Dunlap era un lugar muy diferente. La atmósfera de tensión constante que había estado en el aire durante años había desaparecido, dando paso a una calma que Stella nunca había creído posible entre aquellas paredes. El cambio era tan sorprendente que a veces pensaba que había entrado en un universo paralelo. Berta ya no era la señora de la casa. Tras el escándalo de las citas, su estatus había cambiado radicalmente. Seguía viviendo en su habitación del primer piso, pero ahora era reservada, como una sombra solitaria de su antigua autoridad. La mujer que solía controlar todos los aspectos de la vida familiar, evitaba ahora cualquier confrontación con su nuera y su hijo. Por las mañanas, Berta solo bajaba a la cocina cuando Ryan y Stella habían terminado de desayunar y se habían ido a trabajar. Se preparaba café, se comía la tostada en silencio y volvía a su habitación. Por la noche, cenaba aparte, calentando las sobras en el microondas. Las comidas y cenas familiares, que solían ser rituales obligatorios con su participación, ahora tenían lugar sin ella. Stella observaba esta transformación con un sentimiento difícil de definir. Por un lado, había conseguido exactamente lo que buscaba, liberarse de los constantes regaños y comentarios venenosos. Por otro lado, la completa caída de su suegra parecía casi patética. Berta había envejecido 10 años en aquellas 4 semanas. Su andar se había vuelto inestable y una sombra de confusión se había instalado en sus ojos. El cambio más dramático se había producido en la relación entre Ryan y su madre. El hombre que se había pasado la vida defendiendo a Berta y justificando sus actos ahora la trataba con fría cortesía. No gritaba ni montaba una escena, pero su frustración era tan evidente que Berta dudaba incluso en hablar con él, a menos que fuera absolutamente necesario. Durante los primeros días tras la revelación, Ryan se había mostrado rotundamente tranquilo, pero Stella podía ver cómo digería lo sucedido. Su marido era un hombre acostumbrado a analizar las situaciones en lugar de reaccionar emocionalmente. Y cuanto más analizaba el comportamiento de su madre, más detalles le venían a la mente. «¿Sabes?», dijo una tarde mientras estaban sentados en el jardín detrás de la casa, disfrutando de la paz y la tranquilidad. «Ahora recuerdo muchas cosas de forma diferente. Aquellas veces que mamá decía que supuestamente habías hecho algo malo. Aquellas extrañas insinuaciones sobre tu falta de idoneidad. Nada de eso era un regaño al azar, sino parte de una campaña a largo plazo». Stella le cogió la mano, sintiendo lo duro que le resultaba darse cuenta. Darte cuenta de que tu propia madre había estado planeando la destrucción de tu matrimonio durante años era un golpe doloroso para cualquier hombre. «Creo que realmente pensaba que estaba haciendo lo correcto», respondió Stella en voz baja. «Pensaba que te estaba protegiendo de una esposa inadecuada». «Eso no es excusa», Ryan negó con la cabeza. «Un hombre adulto no puede tomar esas decisiones por otros hombres adultos. Yo te elegí, me casé contigo,
y me corresponde a mí decidir si eres adecuada para mí o no. La relación entre Stella y su marido, paradójicamente, solo se había fortalecido después del escándalo. Era como si por primera vez Ryan viera realmente a su mujer, no a través del prisma de los prejuicios maternales, sino tal como era. Empezó a apreciar la paciencia con la que había soportado los abusos de Berta a lo largo de los años. Admiraba la contención y la dignidad con que se comportaba incluso en los momentos más difíciles. No sé cómo lo ha soportado, le confesó una vez. Si alguien hubiera tratado así a mi madre, yo habría explotado hace mucho tiempo. Te quería, dijo Stella con sencillez, y me di cuenta de que Berta formaba parte de tu vida. No pensé que llegaríamos a esto. Poco a poco, la casa se fue llenando de nuevas tradiciones. Stella y Ryan veían películas en el salón por las tardes, sin miedo a que Berta apareciera con otro comentario venenoso. Podían hablar tranquilamente en la cocina, sin temor a que cada palabra fuera criticada. El fin de semana se había convertido en un tiempo para dos, en lugar de una serie de compromisos familiares bajo la estricta supervisión de su suegra. Stella incluso había empezado a cocinar platos nuevos, que Berta había criticado antes por considerarlos demasiado modernos o inapropiados para la mesa familiar. Resultó que a Ryan le gusta comer cocina asiática y ensaladas experimentales, solo que antes dudaba en expresarlo delante de su madre. La vida social de la familia también cambió radicalmente. Berta ya no controlaba sus planes de fin de semana ni les imponía reuniones con personas apropiadas. Stella y Ryan empezaron a visitar a colegas, a asistir a eventos que realmente les interesaban, no a los que aprobaba su suegra. Pero el cambio más drástico se produjo en la propia posición social de Berta. La historia del sitio de citas no quedó en secreto. Demasiada gente vio sus perfiles. Demasiados hombres recibieron mensajes de ella. En una ciudad pequeña, este tipo de noticias se propagan a la velocidad de la luz. Cindy Holt, la mejor amiga de Berta, fue la primera en distanciarse del escándalo. La mujer que ayudó a crear los perfiles falsos juraba ahora a quien quisiera escucharla que no sabía nada de los planes de Berta y que estaba conmocionada por este comportamiento. Cindy empezó a evitar ver a su antigua amiga e incluso se mudó a otra iglesia para evitar encontrársela en los servicios dominicales. El resto de los conocidos de Berta reaccionaron de forma diferente. Algunos la condenaron por su inmoralidad y comportamiento inadecuado a su edad. Otros la compadecían, creyendo que había sido pirateada por hackers o involucrada en algún tipo de estafa. Pero no había indiferentes, y Berta sentía las miradas y los cuchicheos cada vez que aparecía en lugares públicos. La reacción de los feligreses de la iglesia fue especialmente dolorosa para ella. Berta siempre se había enorgullecido de su condición de feligresa activa, y era una de las mujeres más respetadas de la iglesia local. Ahora el párroco le insinuaba delicadamente que debía tomarse un descanso de las actividades sociales y volcarse en la oración para el perdón de los pecados. Stella contempló la caída social de su suegra sin regodearse, pero también sin compadecerse. Berta obtuvo exactamente lo que se merecía: la humillación pública como respuesta a su intento de difamar públicamente a su nuera. Se había hecho justicia, aunque no de la forma habitual. Una consecuencia inesperada del escándalo fue un cambio de actitud hacia la propia Stella. Muchos de los habitantes del pueblo que antes la miraban con ligero desdén, como a una chica de la familia equivocada que se había casado bien, ahora la veían con evidente simpatía. La historia de una suegra que intentaba ayudar a su nuera provocó una oleada de apoyo entre las mujeres que habían tenido relaciones difíciles con sus suegras. El doctor Henderson, médico jefe del hospital donde trabajaba Stella, incluso le ofreció un ascenso. Has demostrado una notable capacidad de recuperación en una situación familiar difícil, le dijo durante una conversación sobre perspectivas profesionales. Esas cualidades se valoran en nuestra profesión. Piensa en ascender al puesto de enfermera jefe. Stella aceptó agradecida la oferta. El nuevo trabajo no solo significaba un aumento de sueldo, sino también una mayor independencia, la oportunidad de labrarse una carrera sin tener que mirar la opinión de su suegra. Pero los cambios más agradables se produjeron en la vida cotidiana. Por primera vez en años, Stella podía planificar su día sin pensar en la reacción de Berta.
Podía invitar a sus amigos a visitarla sin temor a comentarios venenosos. Podía cambiar los muebles, comprar cosas nuevas, cocinar sus platos favoritos. Poco a poco, la casa fue cambiando de aspecto. Desaparecieron las pesadas y oscuras cortinas que Berta prefería. Fueron sustituidas por cortinas claras y luminosas que llenaban las habitaciones de luz solar. En el salón había nuevos cojines de sofá en colores vivos, flores frescas en jarrones, libros y revistas que Berta había considerado antes inadecuados para leer en familia. Estela decidió incluso cambiar el interior de la cocina. Pintó las paredes de un cálido color crema en lugar de un beige apagado. Colgó bonitas estanterías para la vajilla. Compró tazas y platos nuevos. La cocina pasó de ser una habitación utilitaria a un lugar acogedor, donde era un placer pasar el tiempo. Berta observaba estos cambios con silenciosa desaprobación, pero ya no se atrevía a criticarlos. Su tiempo de dominio absoluto de la casa había terminado, y se daba cuenta de ello. Intentar recuperar el control de la situación solo empeoraría las cosas para ella. Un mes después del escándalo, Estela fue abordada por su vecina, la señora Kowalski, una anciana polaca que siempre había sido amable, pero había mantenido las distancias. «Querida», le dijo, deteniendo a Estela en el buzón, «quería disculparme. Todos estos años he pensado que escuchábamos a Berta cuando se quejaba de ti. Ahora me doy cuenta de que nos mentía a todos. Eres una buena chica, y me avergüenzo de no haberlo visto antes». Conversaciones como esta ocurrían con regularidad. La gente que durante años había visto a Estela a través de los ojos de Berta, ahora la veían a través de sus propios ojos. Y lo que veían les gustaba. Estela empezó a planificar el futuro con una confianza que no había tenido en años. Un ascenso le abría nuevas perspectivas. Estaba pensando en estudiar medicina a tiempo parcial para obtener una educación superior. Berta siempre había dicho que era una pérdida de tiempo para una mujer casada. Pero ahora la opinión de su suegra ya no le importaba. Con Ryan discutieron la posibilidad de mudarse a su propia casa. Durante años había sido un tema tabú. Berta se había opuesto rotundamente a que su hijo se mudara de casa de su madre. Ahora el propio Ryan había planteado la cuestión de encontrar un lugar separado para vivir. «Necesito tiempo para arreglar mi relación con mi madre», explica. «Y mientras vivamos todos bajo el mismo techo, es imposible. Hay demasiados recuerdos dolorosos». Estela se dio cuenta de que mudarse sería lo mejor para todos. Berta también necesitaba una oportunidad para recuperar su dignidad, y eso es difícil cuando te enfrentas constantemente a personas que conocen tus defectos. Empezaron a mirar anuncios de casas, a hablar de posibilidades económicas, a planificar el futuro. Por primera vez en años, Stella sintió que su opinión en las decisiones familiares no solo se tenía en cuenta, sino que era crucial. Lo único que a veces lamentaba era la forma en que se había logrado la victoria. La venganza había tenido éxito, pero había dejado tras de sí una relación rota y una mujer rota. Stella se dio cuenta de que podría haber hecho las cosas de otra manera. Contarle a su marido los planes de Berta, intentar resolver el conflicto pacíficamente. Pero en el fondo sabía que los métodos pacíficos no habrían funcionado. Berta estaba demasiado convencida de que tenía razón, demasiado obsesionada con deshacerse de su nuera. Solo una derrota total podría detener su campaña. Ahora, un mes después, Stella vivía en la casa que por fin era su hogar. Era una esposa a la que su marido quería y respetaba. Era una persona con sus propios planes, sueños y perspectivas. Y si eso requería convertir a su suegra en una celebridad local de los sitios de citas, que así fuera. La justicia tiene muchas caras, y a veces la más justa es dar a una persona exactamente lo que preparó para los demás.